Muy buenos días a todas las personas que a esta hora nos acompañan en nuestro espacio diario Charlas con Actualices. El invitado de hoy es el doctor Carlos Augusto Molano, perdón, Jesús María Peña, con Carlos Augusto Molano, perdón. Contador público, economista, revisor fiscal, auditor interno y externo, profesor universitario, socio fundador de Mazars Colombia, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quien estará exponiendo el tema Razones de las propuestas para la reforma de la Ley 43 de 1990. Como ya es habitual, le damos la bienvenida al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualice. Adelante, doctor Zuluaga. Bueno, gracias Carlos y Carlos Cervera, periodista, y el doctor Carlos Augusto Molano. Mucho gusto en saludarlo, verlo por estas tierras. Quiero comentar adicionalmente que el doctor Carlos Augusto fue miembro del Consejo de la Junta Central de Contadores del Tribunal Disciplinario. Y de ahí precisamente es donde nacen seguramente las propuestas que se van a hacer sobre el tema que se va a tratar en el día de hoy. Debo agradecerle, Carlos Augusto, su gentileza de estar en este momento presente para los contadores públicos y los revisores fiscales. Muchas gracias y puede iniciar el tema precisamente de las razones por las cuales se está proponiendo reformar la ley 43 de 1990. Bueno, muchas gracias a Actualices y particularmente a ti, Hernando Zuluaga, por este espacio y por el trabajo y la contribución que tú has hecho para el desarrollo de la profesión de la contaduría en Colombia y para servir de vehículo de comunicación e información a todos los contadores que recurren a tus consejos y a la asesoría de Actualices. Yo creo que hay que partir dos cosas. La primera etapa, a raíz de mi estadía en la Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores hace 6 años, durante 4 años tuve la experiencia de conocer, de dimensionar, de palpar, de entender la actividad profesional, ya que había tenido la oportunidad de haber sido docente universitario y había ejercido la actividad profesional en el sector público como en el sector privado y había fundado algunas empresas de contadores para efectos de la actividad profesional. Y al estudiar el tema de la problemática que se presenta de la contaduría, pues yo en aquel entonces en un foro en Cartagena acuñé 3 palabras que son las que voy a repetir. ¿Cómo concibo yo, cómo entiendo que se maneja la profesión de la contaduría en Colombia? Y aquí pues van a caber todas las categorías. Yo digo que hay unos iniciados que son los que tienen el mercado, que tienen el poder técnico, que tienen el poder de la información, que tienen la contratación y que tienen la facilidad tecnológica por su capacidad financiera, económica y de posición dominante en el mercado, que es un grupo muy importante de profesionales en la profesión. Hay otro grupo, el segundo, que yo llamo de los ideologizados, que en relación al tema de la Guerra Fría, pues hubo un movimiento ideológico en Colombia en relación con la contaduría pública que se inicia desde el año de 1970 con la expedición del decreto 410, o sea, el actual Código de Comercio, y donde empieza a haber una marcada diferencia porque se limita el ejercicio de la institución de la revisoría fiscal, que es anterior a la profesión del contador público, que hay que entender esas dos categorías, y se limita a 5 el ejercicio de revisorías fiscales en sociedades por acciones a 5.
hay que ponerse uno en el contexto de qué pasaba en Colombia en ese momento, cuántas sociedades había, cuánto era el presupuesto, el Producto Interno Bruto, cuántas compañías había y cuál era la participación del sector financiero, del sector industrial o del sector real de la economía y la actividad, porque era muy incipiente. La profesión nace en el año de 1957 con el decreto 2373 del general Rojas Pinilla en aquel entonces, y posteriormente pues ya hay una reglamentación oficial en el Congreso cuando se normaliza la situación con la ley 145. Ese tema ideologizado es muy fuerte, que son los profesores que ejercen en la orientación, en la formación de la universidad. Y hay otro grupo que yo llamo, Hernando, que son los ignorados, que recurren a Actualícese, que recurren a los grupos de WhatsApp, que recurren a algún tema de la tecnología actual para tratar de tener una información sobre lo que está vigente en los temas de revisoría, en los temas de impuestos, que es lo que más le preocupa a la gente el día a día, el cómo se diligencian los formatos para la renta, los formatos para el IVA, los formatos para el ICA, para la retención La Fuente, y todos los días andan ocupados con el día a día y con ese sacrificio de la caída de la página. En aquel entonces siempre hablábamos con el director de la DIAN, que era Juan Ricardo Ortega, o después con Santiago Rojas, para tratar de hablar por los contadores, de decir por los contadores cuál era el problema. Y últimamente, ahora en el nuevo rol, también he tenido la oportunidad de hablar con el nuevo director de la DIAN, que a propósito está en una conferencia ahora a las 8 de la mañana, de 8 a 10, y el problema tecnológico aqueja a aquella institución, la migración que están teniendo en la actualidad y el complique, porque los vencimientos siempre son el mismo día, a la misma hora, y todos, lo que decía el director, dejamos para última hora. Entonces, a raíz de estas situaciones, las personas de la profesión de la contaduría nos hemos olvidado de pensar en la profesión, que ha cambiado en el contexto nacional, que ha cambiado en el tema de la tecnología, de la información, que hoy estamos enfrentados a la robótica, a la inteligencia artificial, a todos estos temas de la internet y de la nube, y cambió. El mundo cambió, para bien o para mal, pero cambió y no va a regresar. Entonces, las metodologías, las formas de hacer la contabilidad hace 50 años son muy diferentes a las que tenemos hoy. En esa época no había IASB, no había la IFAC, había una modelo americano de US GAAP y para los principios de la contabilidad que se llevaban en Colombia para 2649, 2650 y demás. Y había unas normas de auditoría que estaban dadas inicialmente por un boletín 33, los que estuvieron gobernando en esa época, yo creo que les tocó. Después estuvo los SAS, los Systems Accountant Standard, y después las normas de auditoría. Pues bien, en la actualidad, hace 10 años, a raíz de la expedición de la ley 1314, nos hemos ido adecuando al contexto internacional para la presentación de información financiera, y para bien o para mal, Colombia está inmersa en ese contexto internacional y trata de ponerse al día, aunque vamos retrasados en la expedición por el modelo de la convergencia de las normas de información financiera, y una discusión que tiene que volverse a dar en relación con lo que es el tema del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3, porque eso es uno de los puntos que tenemos que empezar a pensar entre los contadores, con los empresarios y que es el Ministerio de Comercio e Industria, y con el Ministerio de Hacienda para la parte macroeconómica, porque la idea del actual ministro de Comercio es que las formas de preparar información, de llevar contabilidad,
sobre todo para pymes y para microempresas, que es el 95% a 97% de la totalidad de las empresas en Colombia y que son las que generan el mayor empleo, sea de una manera más sencilla, más expedita, menos complicada para el ejercicio de la actividad profesional. Entonces yo creo que hay que hacer un alto en el camino y reflexionar y pensar dentro del contexto en que estamos con el tema de la información financiera, si a cambio de haberle facilitado a los empresarios, que es el primer punto que hay que tenerlo en la matriz que yo digo del triángulo equilátero de los tres lados iguales, que por un lado está la base, que es la profesión, por el otro lado está el gobierno, que el Estado, por el tema del tributo, por el tema del presupuesto, por el tema del plan de desarrollo, y por el otro lado está la parte microeconómica, que son los empresarios, que son los generadores de riqueza, que son los generadores de empleo, y que son los que le tributan a la nación. Y miramos pues ahora en esta coyuntura de la crisis, de que somos un Estado pobre, de que el presupuesto es poco, de que los recursos son insuficientes para la demanda de satisfacer las necesidades de la profesión, de la población, y que habrá que hacer muchas reformas en este momento que tendrá que acometer el Estado con la participación de la sociedad. Y yo creo que nosotros no podemos ser ajenos a estar atentos a la reforma laboral que se viene, que eso es un proceso que no tiene reversa, a la reforma pensional, porque esa es una de las crisis de la sociedad que nunca se ha dicho la verdad, y lo digo con conocimiento de causa. A uno de los clientes que yo manejaba antes de ingresar al Consejo Técnico de la Contaduría el 1 de enero del año 2020, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tuvimos que hacerle en ese sector un ajuste de 56 billones de pesos. Yo quiero que de todos los contadores que están en este momento escuchando me diga quién ha visto en la economía colombiana un ajuste de 56 billones en el tema pensional, en el tema actuarial. Entonces ese es un tema que hay que mirarlo en la reforma pensional, que debemos ser conscientes de lo que está pasando y cuál es el porcentaje de colombianos que se pensionan, cuál es el porcentaje de colombianos que tienen empleo, que van a conservar el empleo y que van a tener la oportunidad de tener una pensión. Nosotros somos los dadores de fe pública y los conocedores de todo el sistema de información de Colombia. Tal vez no nos hemos dado cuenta que, yo lo digo con mucho orgullo, somos la profesión más importante, porque de 700.000 empresas que hay en Colombia, pues necesitan a los 270.000 contadores para una u otra actividad. De los 40.000 posiciones que tiene el sector público para ocupar contadores, nadie se ha atrevido a pensar, a mirar, a decir si las universidades están preparando el modelo de contador que necesita el sector público y si nosotros hemos asumido la responsabilidad de esos sistemas de información para que estemos a la altura de las circunstancias y mirar lo que está pasando. Y así sucesivamente, de esos 270.000, nosotros hemos mirado en la Junta Central en alguna época y en el Consejo Técnico, de que hay 50.000 profesionales de la contaduría que ejercen dentro de la institución de la revisoría fiscal. Ese es uno de los puntos que hay que tomarlo dentro del contexto, porque la institución de la revisoría aparece en el año de 1871 con la compañía, la colombiana de seguros, que en sus estatutos aparece en las investigaciones que yo hice alguna vez para las charlas o conferencias que tenía que hacer en las universidades. Por primera vez, la institución de la revisoría y se va manteniendo durante el tiempo. Después en la misión Kennedy en el año 35 con la fundación del Banco de la República, de la Superintendencia Bancaria, de la Contraloría General, continúa vigente para esa misión la importancia de la revisoría fiscal como institución y era ejercida por abogados o por técnicos o por prácticos que tenían
alguna experticia de contabilidad o de auditoría que habían recibido de los ingleses o de las compañías americanas que necesitaban quien auditara esos estados financieros y quien diera cuenta y razón sobre la actuación de los administradores de las sociedades que no eran administradas por sus dueños en esa época, sino que había una junta y había unos representantes que daban una información. A raíz de todas estas y cada una de las situaciones, yo llegué al Consejo Técnico de la Contaduría después de haber estado, creo que durante 50 años en estas actividades, porque yo empecé desde estudiante a estar inquieto con los proyectos, con las reformas, con las discusiones en relación a las leyes, en relación a las circulares, a las resoluciones, a todas las cosas que tenían que verse desde ese entonces. Y creo que en el Consejo Técnico hemos podido dar una discusión en que había que parar un momentico el tema de la producción de normas de contabilidad, de normas de información financiera, IFRS, o orientaciones para los contadores, o el tema de las normas de aseguramiento y que pensáramos en Colombia por un instante, que pensáramos en la profesión, pero que pensáramos que quiénes son los usuarios de la información, que las normas y demás son para los empresarios, que nosotros somos los operadores, registramos, informamos, revelamos y certificamos la información y después damos fe pública cuando la dictaminamos. Y sobre la responsabilidad de la profesión en relación con la cantidad de obligaciones que tiene que cumplir con todos y cada una de las instituciones que ejercen la inspección, la vigilancia y control. Uno, cuando está en el sector financiero, se aterra de cada circular, de cada nuevo modelo, de cada nueva implementación que hay que hacer, de las excepciones o la exención que haya que hacer de la aplicación de las normas de información financiera. En este momento estamos dedicados al estudio de la NIF 17 o IFR 17, como se quiera entender, para el modelo de seguros que va a haber en el mundo. Entonces, en el año 23, pues, tendrán todas las compañías de seguros que acogerse a este nuevo modelo. Estamos estudiando, investigando, analizando qué pasó en el mundo, qué dijo Yaldi en la expedición de esta norma, qué han dicho los usuarios, la industria aseguradora, qué han dicho los reguladores en el mundo, que han dicho los contadores en el mundo, que han dicho los auditores, y si el mercado colombiano de la industria aseguradora está en este momento capacitado tecnológicamente, si sus plataformas, si sus sistemas de información están al día. Y uno tiene que decir, hombre, que hay tres grupos, que hay un grupo A, que hay un grupo B y que hay un grupo C. Los que son compañías internacionales, sucursales de sociedades cadena, pues están al día porque están empezando a tener la información, tienen sus equipos, tienen sus actuarios y tienen a los contadores y a todos los equipos de la contabilidad preparados, pero hay otros equipos que no hay. Eso pasó acá. Nadie en Colombia nos ha hecho una medición de la relación costo-beneficio de la expedición de las normas de información financiera. ¿En qué benefició a la economía, si es verdad, el tema de las revelaciones, de que la información es más clara, más transparente, más oportuna, más veraz, todos los postulados nadie ha hecho una medición en el gobierno de los organismos de inspección, vigilancia y control, si de verdad ha habido una mejoría, porque la gran mayoría de los sectores uno ve que no han hecho las aplicaciones adecuadas, a excepción del grupo 1 que están al día en el tema de información financiera. Y lo ve uno cada día que llegan la solicitud de conceptos al Consejo Técnico, que es una cosa rara, muy desigual. Y uno ahí mismo pregunta, ¿de dónde se hizo la pregunta? Y hay provincias donde ese tema de la ley 1314
no pegó. Hay regiones donde no se ha aplicado todavía, donde la gente en su universidad no le han enseñado las clases de contabilidad internacional. Entonces hay una formación muy desigual. A raíz de esa experiencia, entonces, ¿qué dijimos? Hombre, el modelo de educación colombiana merece estudiarse, replantearse, que fue la primera reunión que yo tuve en el Consejo Técnico con la reguladora del Ministerio de Comercio, donde se pedía una reunión con la ministra de Educación para hablar del tema educativo. Entonces me dijeron, no, es que hay que decirle a la universidad que aplique los estándares de educación. Lo primero que observación que yo hice, en Colombia existe una cosa que se llama la autonomía universitaria y ninguna universidad, así lo diga el Consejo Técnico, va a ir a aplicar estándares de educación. Esto es una cosa que tiene que discutirse, que tiene que hacerse una propuesta estructurada, que hay que hacer una propuesta al ministro de Comercio para que el ministro se la presente a la ministra y la ministra mire en el tema del modelo educativo, porque tenemos 270 programas de contabilidad en Colombia. Entonces nadie ha hecho un análisis si de verdad la oferta está equilibrada con la demanda de los servicios, o si vamos a tener un exceso de oferta de profesionales de contaduría que va a saturar el mercado, y esto vamos a tener una situación de una guerra de precios porque no sabemos cobrar los honorarios, y en esta época de economía de supervivencia, pues apague y vámonos, porque la gente necesita solucionar sus necesidades básicas y va a haber una guerra del mercado que quién sabe a dónde nos pueda llegar a tener en el corto plazo. No va a ocurrir con las empresas del primer orden, porque ahí es fácil ponerse de acuerdo 4, 5 o 10 empresas y no bajar honorarios, pero hay que tener en cuenta eso. Entonces, nadie ha medido la producción contable, si realmente cuál es el profesional que requiere el mercado. Entonces, se conformó un equipo de investigadores, de profesores, de científicos de las cuestiones contables en la Universidad Nacional, en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de ICESI, en la Universidad de AFIT, en la Universidad de los Andes, en la Javeriana y creo que en la Universidad Cooperativa. Si queda alguno, ese grupo está elaborando una propuesta para el Consejo Técnico para poder ir a sustentarla, y está el rector del CESA, que no recuerdo su nombre ahorita, que tiene bastante experiencia en formar empresarios en este país, en formar dirigentes para el sector empresarial. Si alguien se acuerda del nombre del rector, pues me cuenta. Después de eso, entonces vimos que hay un atraso. De acuerdo a lo hablado con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, él quiere que la revisoría fiscal se ponga a nivel, se modernice, esté a tono con las circunstancias actuales, que podamos hacer las nuevas mediciones y los nuevos protocolos y los nuevos procesos de auditoría ambiental, y que el proceso de auditoría esté de acuerdo a la tecnología, es lo que plantea el ministro. Entonces, él quiere plantear una modernización de la revisoría fiscal, una adecuación al tiempo que estamos viviendo. ¿Qué dijo? Hombre, yo con mucho gusto me atrevo a presentar una reforma siempre y cuando ustedes los contadores se pongan de acuerdo. Siempre y cuando ustedes los contadores se pongan de acuerdo, porque hay un grupo de contadores que viene por la mañana y plantea una cosa en relación con algo, y por la tarde hay otro grupo que viene a plantear algo en contra de los que plantearon en la mañana. Entonces, hicimos esa convocatoria en el Consejo Técnico después de tantos debates y argumentaciones. Presenté esa propuesta para efectos de organizar un comité de reforma de la revisoría fiscal. Ese es el segundo comité que hemos constituido y que está empezando a funcionar en Colombia, y está en la etapa del diagnóstico, en la etapa de la confrontación,
de las tesis, porque hay un grupo que defiende una teoría del control, hay otro grupo que defiende la teoría de la fiscalización, hay otro grupo que plantea que hay que acabar con las certificaciones, hubo otro grupo que se atrevió a decir que había que acabar con la revisoría fiscal, asunto este que fue comentado en una mesa con los reguladores de Hacienda y de Comercio y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo primero que dijo es, la revisoría fiscal no se va a tocar en este gobierno. La revisoría fiscal continuará. Lo que nosotros sí queremos es ayudar a modernizar la revisoría fiscal para que esté al día con todos los temas de los protocolos, de los procedimientos que se están aplicando en el mundo. Estamos en esa etapa. ¿Qué pasó? Llegó el consejero Jesús María Peña, que es un profesor muy ilustre, que ha sido profesor, decano, rector, director de posgrados. No sabía que había sido secretario de Hacienda del Huila y alcalde de Neiva, escritor de libros que está en el tema y está trabajando ese tema de la revisoría fiscal con un equipo inicial que se pensó que era lo básico. Pues vimos que éramos excluyentes, que lo que habíamos criticado siempre, de que los 4 magníficos escogieran a otros 4 para hacer una propuesta de una reforma, era algo que no estaba dentro de la concepción y el concepto de la democracia, el concepto de la participación. Y se resolvió entonces hacer un nuevo comité a raíz de esa discusión que se llamaba el Comité de Reforma de la Ley 43, que es a lo que estamos convocados hoy porque hubo un error de la comunicación con el consejero Peña, que va a estar con ustedes el próximo viernes, hablando de la orientación número 18 que estudió el Consejo Técnico sobre los temas de información financiera, los temas de revisoría fiscal y sobre todo los temas de insolvencia que se van a ver en esta temporada cuando ese tema de la hipótesis del negocio en marcha no se va a cumplir y las sociedades tendrán que recurrir a la ley 1116 y a buscar los acuerdos de reorganización con sus acreedores para salvar el empleo, para salvar las empresas. Y ese es un tema que hemos venido discutiendo, que hemos venido aportando, que le hemos venido diciendo al ministro cada vez que hemos podido, pues entregamos los documentos o comentamos situaciones que beneficien a los empresarios o que hayan beneficiado a la profesión. Hay documentos que se han preparado con los grupos de expertos en NIF, con los grupos de expertos en aseguramiento, que están y que han sido circulados. ¿Qué pasó entonces ahí? Ya fuimos aprendiendo que había que hacer una convocatoria amplia. Y es lo más importante que yo creo que puede ayudar Hernando Zuluaga con Actualícese a decir que hay una convocatoria nacional por primera vez para constituir 34 comités de reforma de la profesión de la contaduría, que ya no es solo la reforma de la ley 43, porque hay que mirar en el contexto general lo que hay que hacer, porque hay temas que hemos ido perdiendo en el tema de la auditoría y hay que meter temas en la reforma como la auditoría forense, que no está para ser ejercida por contadores públicos, o los temas de interventoría de los negocios y de los temas del sector público que han dado tanto de qué hablar en los últimos años, y que fueron desapareciendo los contadores para ese tema y cualquiera puede hacer interventoría de carácter financiero. Entonces, ha habido invasión de otros campos y otras actividades del saber, de otras profesiones, a actividades y a labores propias de los contadores. Y queremos que la discusión se haga de una manera amplia, de una manera transparente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es conformar 34 comités. Hoy, de los 34 comités, tenemos 32 con personas que han dicho sí a la convocatoria pública y que han mandado su hoja de vida de acuerdo al debido proceso que hay que cumplir en el ministerio, al correo del Consejo Técnico del Ministerio, manifestando su deseo de participar en un comité de reforma de la profesión
en el Amazonas, en el Caquetá, en Leticia, en Florencia, en Ibagué, en Neiva, en Arauca, en Yopal. Ayer hablé con las personas de La Guajira. El sábado me reuní con 30 personas del norte de Santander en Cúcuta, que ya constituyeron su comité y están trabajando. Me reuní hace unos días con 65 personas de la ciudad de Cali que han integrado un comité donde están todas las universidades, está ADECONTA y otras organizaciones del grupo de los 100 y demás, que todo el mundo quiere participar, porque la idea es las opiniones desde cero, para que haya una construcción colectiva, para que haya una construcción tan transparente y que todos los que quieran participar, los que quieran decir, los que quieran opinar, sean iniciados, sean ideologizados o sean los ignorados de a pie como uno, que puedan venir y decir, hombre, lo que yo creo de la profesión es esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí? Un reglamento, porque hay que tener un orden y una estructura, donde hay que tener un presidente que responda y una institución que también responda. Hemos sugerido, recomendado que sea una universidad, porque tienen personería jurídica, porque tienen domicilio conocido y porque uno tiene a alguien a quien responsabilizar y uno puede hablar con el rector o puede hablar con el decano o puede hablar con el director del programa o el profesor que quede encargado, porque a todas las universidades les interesa participar. Hoy ASFACOP está participando, nos han ayudado con unas 25 universidades en Colombia, que yo sé y puedo decir, para poner un ejemplo, la Universidad de la Amazonía, que está en Florencia, que está en Vaupés, en Vichada y en el Amazonas. Sitios donde no teníamos contacto ni oportunidad y donde los contadores se sorprenden de que los llamen, porque nunca los habían llamado del Consejo Técnico para decirles que podían mandar su hoja de vida y que podían participar. Las personas creían que los estaban llamando para convalidar o que le mandamos un decreto elaborado por 4 genios o 4 sabios que decían la tendencia que hay que poner es el modelo americano o el modelo de Yazdi o el modelo colombiano o cualquier otro de los modelos de la profesión que se quiera importar. No, la idea es que todos participemos en este proceso democrático y que trabajemos. Trabajemos dentro del respeto y dentro de la tolerancia, que es de las cosas más difíciles que tenemos los contadores y creo que los colombianos. Hay opiniones en contrario. Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos y lo que yo he planteado y estoy acá? Hay que buscar un consenso. ¿Consenso por qué? Porque las partes que tienen diferencias tienen que llegar a un acuerdo mínimo porque tenemos que actualizarnos, porque tenemos que reformarnos. Y nosotros no nos reformamos, el Estado nos reforma o el mercado nos ha venido reformando y no nos dimos cuenta a qué horas. Yo creo que hay que hacer un alto en el camino, Hernando, y empezar a pensar de esta convocatoria nacional, darte las gracias por la oportunidad que nos das de poder comunicarnos. Yo no soy un experto comunicador en estos temas de las redes. Hace 20 años lo hacía cuando estaba en alguna actividad pública y tenía que hacerlo como presidente del Consejo de Planeación de Bogotá, porque a la señora directora de planeación no le gustaba hablar y me tocaba hacerlo. No sé cómo sea el proceso, los protocolos. Yo siempre he tenido la oportunidad de tener el contacto con los profesionales, el contacto en los salones con los estudiantes o en los foros de los simposios de revisoría, en las reuniones de contadores o de grupos de contadores o en las cumbres de contadores cuando me han dado la oportunidad de plantear algún tema. Este es un tema que cuenta con el respaldo y el apoyo de los 4 consejeros, del consejero Wilmar Franco, a quien debo hoy aquí públicamente darle las gracias, y sobre todo al consejero Leonardo Barón, que representa a los contadores públicos de Colombia, porque el consejero Peña representa al Ministerio de Industria y Comercio
y yo represento al ministro de Hacienda y Crédito Público, o sea, los intereses macroeconómicos de la nación en el equilibrio de la conformación de este Consejo Técnico para efectos de los estudios, de la planeación, de la programación, de las normas para que lleguemos a consensos en todas las actividades. Yo creo que ha sido un poco desordenadas las ideas, porque no hay una presentación formal, sino que la vamos a construir entre todos. Dejo aquí en este punto y empiezo a escuchar las inquietudes, los comentarios, las críticas, las observaciones, porque sé que todos no van a estar de acuerdo con lo que yo haya planteado. Hay personas que piensan diferente y estamos listos, Carlos, entonces, para escuchar los interrogantes del auditorio, de las personas que están presentes. Bueno, quiero participar felicitando a Carlos Augusto. Me parece que la exposición que hace y que queda precisamente en Facebook y YouTube, me parece que está bien plasmada, es decir, es una información clara hacia dónde va, qué se quiere y la metodología que se va a buscar para conseguir el apoyo de todos los contadores de Colombia. La felicitación la amplío a todo el Consejo porque llegaron a un acuerdo de aprovechar la tecnología y las redes para lograr precisamente crear comités en todo el país. Me parece que esta felicitación es muy merecida porque me parece que se va a llegar a una posibilidad que nunca habíamos tenido. Yo le estoy hablando con base en mi larga trayectoria profesional, nunca conocí que hubiéramos participado los contadores públicos en reforma en ninguna oportunidad, y esta vez Carlos Augusto, bajo su dirección, porque sé que usted es el encargado de la coordinación de estos comités, estamos dispuestos a apoyarlo en todo este programa que me parece que sí va a lograr un cambio en la profesión se requiere, ya lo decía usted, los diversos motivos por los cuales se requiere este cambio, y sabemos que la metodología utilizada es básica. Me parece que el resultado va a ser muy próximo y óptimo. Fernando, gracias por el reconocimiento al Consejo. De verdad que este es un trabajo en colectivo, no es una sola golondrina esto, porque hay que convencer a los consejeros de las bondades y lo que tenemos que hacer. Y yo creo que cada uno está trabajando en el campo, en la experiencia y en la fortaleza que se tiene. Nosotros, como te decía y lo planteaba, hoy ya tenemos los 32 comités constituidos. En Bogotá habrá 2, uno de Bogotá y uno de Cundinamarca, porque hay que tener en cuenta que son 32 departamentos. Y digo que 32 departamentos y más el de Bogotá 33 y 34, porque en Nariño, para ejemplo de Colombia, los contadores en Pasto hicieron un comité y los contadores en Ipiales, que son muy activos, también han organizado un comité. ¿Qué agregaría yo, Hernando? El reglamento, nosotros lo vamos a enviar a tu correo, a tu WhatsApp para que lo puedan publicar, porque la gente, invitar a los sectores básicos de la economía, a los gremios, a las cámaras de comercio y sobre todo a las autoridades para que tengamos un contacto como profesión, que podamos invitar al director de la DIAN o al defensor del contribuyente en cada una de las regiones, para que el día que tengamos que hacer un planteamiento, Hernando, no sea una persona que se vaya tú que has tenido la oportunidad de ir a Bogotá cuando estabas defendiendo los intereses de los contadores, no es lo mismo que vaya un contador con 3 contadores más a hablar con el director, que en ese momento los 32 departamentos vayan los grupos de contadores organizados
a hablar con todos los directores de impuestos y plantear alguna queja, alguna reclamación. Porque yo les decía, hombre, los plantones no traen nada positivo para la profesión y las cartas que mandamos y que firman, pues eso son saludos simbólicos. Entonces es tratar de vincular a las fuerzas vivas, no solo de la universidad, no solo de los contadores, sino, por ejemplo, en Cali, yo sé que Piedrahíta y ustedes nos pueden dar una ayuda en el tema de este comité con la Cámara de Comercio y esperamos hablar con todas las cámaras de comercio de Colombia para que participen, porque nosotros somos los mejores aliados de cámaras de comercio porque les producimos la información de renovación y pagamos, o los empresarios pagan un montón de recursos, o los que somos empresarios de la industria de la contabilidad pagamos. Ese es un tema que yo quería agregar. En el reglamento está muy claro la metodología y la participación de los diferentes sectores de la economía. Quería hacer otro comentario. Me parece que es necesario vincular a la Ministerio de Educación. Que allá, ya les dijeron a ustedes que cuando se va a crear una nueva universidad, así sea de garaje, ellos simplemente cumplen con la norma de que si la persona o los que presentan la propuesta tienen la capacidad de hacerla y la hacen apropiada, ellos tienen que seguir el proceso. Pero eso precisamente es lo que, cuestión que tiene que explicarse. Y yo remataría con el aspecto de ese reconocimiento que se está haciendo de la importancia de la profesión. Yo he escuchado ya que los comités están conformados, que están trabajando. Yo estoy dispuesto a procurar un área que esta que estoy manejando de charlas con Actualícese para propiciar conversaciones que quieran tener antes de presentarle a ustedes los proyectos, porque están reconociendo y se está reconociendo la importancia de la profesión y este reconocimiento es el que debemos trasladarle a los estudiantes, reconocer que están en una profesión que es muy importante, que es la que mueve la información de la economía del mundo. Entonces yo pregunto, si uno está inserto en la economía del mundo, ¿es o no grande? Entonces, ese reconocimiento mundial y eso hacia el cual debemos tratar y es lo que deben trasladarle los profesores a los alumnos en las universidades. De manera que dejo esas inquietudes y si hay más preguntas, Carlos Cervera se las transmite inmediatamente. Pues a través de nuestra página de Facebook hay comentarios positivos de esta intervención del doctor Molano. Por ejemplo, Marlon Fabián Valencia dice, importantes iniciativas. Es muy cierto que si como contadores no proyectamos nuestra profesión a las nuevas realidades y a los retos y desafíos futuros, otras profesiones seguirán ocupando estos espacios. Luis Raúl Uribe Medina dice, gran noticia, ojalá este proyecto sea realmente para beneficio de todos, no como hasta ahora que ha sido para beneficio de unos pocos y los de siempre. Leonardo Barón García, consejero del Consejo Técnico, también estuvo muy atento a esta intervención del doctor Molano. Dijo que por ahora es solamente una propuesta, las mesas deben tratar de realizar propuestas y es posible que cualquier cambio incluya modificaciones al Código de Comercio. Y Nicolás Topaga Ramírez tiene una pregunta para usted, doctor Molano. Dice, ¿quién conforma las mesas? ¿Cuáles son los lineamientos para cada mesa y de qué forma se hace la canalización de las propuestas? ¿Cómo se llama el colega? ¿Nicolás? Nicolás. ¿Dónde estará Nicolás? ¿En qué ciudad? Estaré atento a lo que responda por el Facebook porque en este momento no dicen en qué parte de Colombia está. Bueno, nosotros le vamos a mandar ahora, si me permiten, hay un correo del Consejo Técnico donde las personas pueden mandar sus hojas de vida. Aquí
aquí estoy viendo que abro el teléfono en este momento y hay Doctor Molano, está en la mesa Cundinamarca. en la mesa Cundinamarca. Entonces hay un comité, bueno, listo. Hay un comité de Cundinamarca o hay un comité en Florencia o hay un comité en Yopal o hay un comité en Riohacha o tenemos aquí un comité en Santa Marta o un comité en Barranquilla o un comité en Ibagué. Para ponerle un ejemplo, hay un colega de Girardot que me escribió. Me dijo, ¿cómo hago para hacer? Le dije, hombre, pues lo más práctico es que usted está a 45 minutos de Ibagué, que se vincule al comité de Ibagué. ¿Qué tiene que hacer la persona? Entrar a la página del Consejo Técnico, manda una nota con su hoja de vida resumida para saber en qué comité lo podemos ubicar y nos dé un teléfono y un correo, porque por ahora todo se hace virtualmente. Entonces, Carlos, tú que estás en este mundo, las personas no mandan a veces el correo, el teléfono, entonces no hay forma de comunicarse. O no dicen en qué ciudad para poderlos uno ubicar. Entonces, quien está en la mesa puede participar en el comité de Cundinamarca que queda en Bogotá. Lo único requisito es mandar su hoja de vida para ver a qué sector y en qué ciudad está para irnos sumando. ¿Quiénes pueden participar? Todos los contadores públicos, y ayer me preguntaron los decanos y los estudiantes, yo me atrevo a decir que están en la última etapa, los funcionarios públicos que ejerzan inspección, vigilancia y control sobre las sociedades, porque es básico con ellos estar al tanto, los funcionarios de la DIAN y los sectores que mueven la economía en este país. Para decir algo, la asociación bancaria está con nosotros, así sucesivamente el sector real de la economía tiene un comité y están los principales empresarios de Colombia representados ahí en los comités. El sector solidario, pues hay un sector cooperativo muy fuerte, hay sector de fondos de empleados, hay sector de educación, hay sector de, de tantas cosas, de cooperativas y asuntos que necesitan estar participando y planteando cosas porque es diferente lo que plantea la superintendencia de vigilancia, la superintendencia de subsidio o la superintendencia de salud. Todos los sectores importantes de la economía pueden participar y las entidades de gobierno. Creemos que en los municipios, en la provincia, sería importante que invitara a los secretarios de Hacienda, a los directores de cámaras de comercio o a los directores de la caja de compensación, donde no hay más gremios, ¿sí? Que es lo que hemos visto, pero todos pueden participar y como lo dijo el colega Leonardo Barón, es una página en blanco para que desde la provincia la planeación, las propuestas lleguen para poderlas codificar, para poder hacer una gran audiencia, como lo hace YASBI para la expedición de la norma y poderle presentar al gobierno en un año un documento para que el gobierno lo avale y diga si lo presenta al Congreso el 20 de julio para que haga su trámite para hacer ley de la República. Eso surte 4 debates, un debate en la comisión de Cámara, otro debate en la plenaria de Cámara, un tercer debate en la plenaria, en la comisión del Senado que corresponde, y un cuarto debate en la plenaria del Senado para que se convierta en una ley que haya que hacer la reforma. Y aquellos asuntos, Hernando, que no requieran de ley, sino un simple decreto, pues de acuerdo a las propuestas que hagan los contadores, se estarán estudiando y el Consejo, en su capacidad que tiene, le presentará esas propuestas al gobierno para que se hagan los decretos, para que se expían las resoluciones, para que se expían las guías, para que se expían las orientaciones, todo lo que se requiera para beneficio de la profesión y para beneficio de los empresarios en Colombia. Por aquí a través Doctor, del Facebook también el doctor Leonardo Barón nos dice que los comentarios, lo que quieran pues aportar para las propuestas las pueden realizar al correo cmolano@mincit.gov.co cmolano@mincit.gov.co. Otro comentario que vemos de Edgar Amarillo: importante la participación de las regiones en la construcción de las propuestas para el cambio de la profesión y de la revisoría fiscal.
Doctor Zuluaga, ¿quiere agregar algo? Tenía una inquietud del doctor Carlos Augusto. ¿Nos puede decir, dentro del cronograma que ustedes tienen, cuándo esperan tener organizado el proyecto? No quiero devolverme a decirle cuándo van a recibir la información de las comisiones, no. ¿Para cuándo creen tener el proyecto para presentarlo a consideración ya del Congreso? Nosotros estamos calculando terminar ese trabajo en Colombia con todas las propuestas y de los comités para el mes de abril. Sentarnos mayo a elaborar un documento con base en todas las propuestas, socializarlo y presentárselo al gobierno a la primera semana de junio para que ellos lo estudien desde la concepción jurídica que tienen que ver de las metodologías, porque eso requiere toda una estructura de capítulos, de títulos, de numerales, de artículos, de parágrafos, de literales. Todo ese protocolo jurídico se requiere un tiempo de estudio. Calculamos que el 15 de julio todo esté listo y que el 20 de julio el gobierno, el ministro de Comercio e Industria, el doctor Restrepo, José Manuel Restrepo, lo pueda hacer, entendiendo que el año entrante es el último año de actividad legislativa, porque en el año 2022 es un año de elecciones, entonces es una etapa perdida y habrá cambio de gobierno. Entonces hay que aprovechar la voluntad política del actual ministro de Comercio e Industria que, con la profesión y con el Consejo Técnico. Quiere decir que estamos más o menos a un año. Es correcto. Me parece excelente. El tiempo ustedes para poder hacer en forma muy ponderada todo un proceso de selección de propuestas para llegar a tener un documento que soporte todo el proyecto de ley que se va a presentar. Me parece muy bien. Yo te haría una invitación, Hernando, que creo, no sé cuándo van a convocar la nueva mesa, el comité en Cali, que tú pudieras asistir con tu equipo a Cali para que palpara de viva voz lo que están planteando los representantes de las sociedades de contadores más importantes de Colombia que están allá presentes, los voceros de todas las universidades que están en el Valle del Cauca, que creo que hay 10 universidades en el comité, y los voceros de los gremios. Sé que está ADECONTA, la Asociación de Contadores del Valle. Ese es un termómetro que te da a ti cómo se está empezando a organizar. Nosotros esta semana, el viernes, vamos a hacer un resumen general y te mantendremos informado para que puedas, ojalá te decimos en Cúcuta, que es otro comité que ya está bien estructurado, para que puedas hablar con ellos y para que te puedan contar qué están pensando y qué planteamientos tienen, porque en las regiones yo ya he podido palpar situaciones particulares que piensan diferente a lo que tú piensas en Cali, diferente a lo que se piensa en Bogotá. Es la percepción que de las zonas de frontera. Ellos tienen otra concepción diferente de Colombia y de la profesión. Bueno, por aquí vemos otro comentario de Edgar Amarillo. Dice, qué bueno que implementen esta metodología, que es la misma que tiene implementada el IFAC en todas sus juntas para la emisión de los estándares internacionales. Y una pregunta de Marlon dice, ¿los contadores que trabajan en el sector público también pueden participar en las mesas de trabajo? Gracias al profesor Amarillo, de verdad que nada puede inventarse. Al empezar esto, lo hicimos con base en el modelo universal de IASB, que antes de la expedición de una norma dura 2, 4, 6, 8, 10 años o más madurando los debates y las discusiones con los contadores en el mundo, con los reguladores en el mundo, con las organizaciones del mundo. Entonces, aquí se quiere lo mismo, madurarla durante un año la discusión. Claro que sí, es muy importante. En el comité de Bogotá está el contador general de la Nación,
está el director de la Junta, que es el secretario del Comité de Bogotá, la Junta Central de Contadores, y todos los servidores públicos que quieran venir. Sus aportes son muy enriquecedores porque hay una función muy importante que desconocemos los contadores, que es la función de la Contraloría General de la Nación, las funciones de la Auditoría General de la Nación y las funciones que cumplen todos y cada uno de los organismos de inspección, vigilancia y control, porque los contadores de las supersociedades son muy importantes, los de las supersubsidios son muy importantes, los de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la financiera o de cualquiera. En la provincia sí que es importante los contadores para el tema de los impuestos municipales, o porque no hay mucho gremio, no hay organización y estructura, Carlos. Entonces, bienvenidos todos los contadores que estén en el sector público. Y un comentario final que lo hace el contador público Luis Raúl Uribe. Dice, la mujer contadora debe tener gran participación y protagonismo en esta nueva construcción de la nueva profesión de la contaduría. Termino ahí diciéndote que el 65%, Carlos, de los profesionales de la contaduría son mujeres. Pero nosotros no vemos esa participación en el liderazgo, ni en los eventos, ni demás. Yo sí invito a todas las mujeres a participar y ojalá que ellas se encarguen de jalonar y de liderar este proceso, ya que son la mayoría en la profesión. Fernando lo habrá visto, no sé, ustedes lo ven en los eventos. Bienvenidas y ojalá haya una gran participación de mujeres que tienen otra visión, que tienen otra óptica y que nos ayuden a liderar el proceso. Bueno, al doctor Carlos Augusto Molano, muchas gracias por ser partícipe de Charlas con Actualízase. Carlos Cervera, que tengo que decir una frase que la escribí. Yo creo que con esto vamos a conocer y a tener la apreciación de la dimensión intelectual de los profesionales de la contaduría. Yo estoy seguro, Carlos Augusto, que ese es el mayor logro que usted y el Consejo Técnico. Hernando, tú sabes que nosotros estamos dispuestos siempre para el servicio y más en esta etapa de la vida cuando ya no hay vanidades ni cosas, sino de verdad ser útiles y servir a esta profesión que nos ha honrado en el caso tuyo y en el mío para tener unas familias seguras, tranquilas y tener una etapa estable por habernos dedicado con juicio a la actividad de una profesión y una actividad tan noble que nos permitió vivir. Yo creo que hasta el último día estamos dispuestos a trabajar. Al doctor Carlos Augusto Molano, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, muchas gracias por estar presente en Charlas con Actualízese, en este espacio que desarrollamos a diario. A quienes nos acompañaron a primera hora, muchísimas gracias también. Nos reencontraremos a las 11 del día con Angie Marcela Vargas Charri, cuya intervención será sobre los efectos en las normas laborales del decreto 770 de 2020, y de igual manera invitamos a toda la comunidad contable y profesional porque jueves 11 de junio nos estará acompañando el doctor Leonardo Barón García, quien hará una intervención sobre la identificación y valoración de riesgos de error material que se derivan del COVID y su respuesta a través de procedimientos de auditoría. El viernes 12 de junio estará Jesús María Peña con implicaciones del COVID-19 y cambios en normas relacionadas con los acuerdos de reorganización empresarial. Y el próximo martes, 16 de junio, el doctor Carlos Augusto Molano con implicaciones sobre el desempeño profesional del contador público. De esta manera, ya se pueden ir agendando para lo que resta de esta semana e inicios de la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.